El blog de esta semana comenta el discurso de toma de posesión de la nueva presidenta del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, la doctora Sally Kornbluth. Es un ejemplo de una función indeclinable de líder, a saber, inspirar, entusiasmar, llenar de ilusión a las partes interesadas. Basta con un discurso inspirador. Entonces, no tiene valor un discurso. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 163 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado en el blog alvarocedeno.com titulado Liderazgo Inspirador. Papá, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias. Y aprovecho para darte las gracias por tu artículo de la semana, que realmente me ha inspirado mucho, me ha conectado con cosas que considero, primero que todo, dentro del fuero de mi pasión, y segundo, creo que me conecta con el ejercicio del liderazgo transformador. Y me fui no solo leí el artículo, sino que me fui a la fuente, me fui a la nota que está Ujú. incluida, que es un enlace al comunicado de prensa del Instituto Tecnológico de Massachusetts, probablemente uno de los institutos, una de las academias de tecnología más reputadas del mundo. Y qué agradable leer el discurso, conocer de esta señora Sí, y sí, entender que si la ciencia y la tecnología están asumiendo la crisis climática con ese sentido de urgencia y claro, con ese claro. sentido de oportunidad, uno dice, qué desafío para convocar a las personas que lideran esta generación, ¿verdad? Cualquier persona en este momento que se considere a sí misma líder de sí misma, de otras personas, de sus Ujú. comunidades, de sus organizaciones, está convocada a aportar en esta dirección de la crisis climática, que veámoslo desde la otra cara de esa misma moneda, que es la oportunidad climática. Una oportunidad en la cual podríamos hacer que el quehacer humano de toda la civilización entrara dentro de los límites naturales del medio ambiente planetario y además en el proceso desarrollar talento, crear oportunidades de empleo, monetizar la, la, ese proceso de adaptación, eh, crear nuevos emprendimientos, ¿verdad? Realmente transformarnos hacia una economía de lo que no existe, o sea, innovar. Y el plazo que la doctora Kornbluth nos pone de 10 años, y pues en 10 años pasamos de un discurso, hablando de discursos, pasamos de un discurso de vamos a la luna a llegar a la luna, ¿verdad? Ujú. Tomó 8 años pasar de ese discurso a ejecutar con éxito una misión que fue muy costosa, la misión específica Sí. Ujú. de llegar a la luna por una misión tripulada de seres humanos. Yo no sabía que el objetivo de la misión Apolo era poder colocar 2 personas sobre la superficie de la Luna. Eh, eh, yo no sabía que ese era el objetivo y bueno, y se Ujú. cumplió el Ujú. objetivo, Ujú. lo Sí, cual significó para la tercera persona que se quedó a bordo de la nave alunizar, pero nunca poner los pies en la Luna, ¿verdad? claro. Ujú. Sí, Ujú. en fin, esto creo que son como varias cosas que me Ujú. inspiraron del artículo, me ha acompañado toda la semana y eso lo aprecio, así que te doy las gracias y te cedo la Muy bien, palabra. qué bueno. Sí, a mí también me ilusionó mucho el artículo. Me ilusionó mucho por varias razones. En primer lugar, yo tengo una gran esperanza en lo que la academia puede hacer por el mundo, en lo que la academia puede hacer por el bien común, ¿verdad? Eh, es, es, es muy llamativo. Eh, Uno no puede pensar que las universidades
son sitios de pensamiento, son sitios de pensamiento, pero son también sitios de acción, ¿verdad? Hay una acción investigativa que es muy diferente a la acumulación de conocimientos, es producción de conocimientos. Y después hay eh, según la universidad de que se trate, por ejemplo en la UCR, eso está muy claro, hay una acción social importante, ¿verdad? Las universidades están diseñadas para desbordarse hacia la comunidad. Y entonces yo pensaba en el desborde del MIT y el MIT con la calidad, cantidad de recursos de los cuales dispone, un desborde del MIT hacia el bien común, me parece a mí que puede, como dicen ahora, mover la aguja. Y cuando hablo de los recursos del MIT, no estoy hablando de los recursos económicos, ni siquiera estoy hablando de los recursos de equipo, infraestructura para investigación y tal, que es eh, superior en el mundo. Estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando de capital social, eh, la calidad, cantidad y relaciones entre la gente que forma parte del MIT, porque no es lo mismo, Álvaro, no es lo mismo tener eh, grandes talentos de nivel mundial si los grandes talentos que están formando tu capital, tu talento, no se comunican, si no hacen sinergia, ¿verdad? A mí, cuando fui parte activa de la Universidad de Costa Rica, siempre me llamaba mucho la atención por qué los, la facultad de la Escuela de Administración de Negocios nunca hablamos con la Facultad de Filosofía, porque nunca hablamos con la Facultad de Física, ¿verdad? Eh, Me parece que ese encerramiento mutila el capital social, ¿verdad? Si tú crees que las facultades son como estancos, ¿verdad? Grupos cerrados, citadels, castillos, no hay sinergia. Y entonces eso hace que la productividad o el impacto del capital social sea menor. Eh, eh, ella, la, la, la doctora Kornbluth, hace un, una promesa, un llamado al florecimiento de las humanidades y las artes. Ve qué lindo, en el MIT que uno podría decir ahí física y matemáticas, nada más, ¿verdad? No, hace un llamado al florecimiento de las artes y las humanidades. ¿Por qué? Lo dice de manera muy bella. Dice, es que ahí en las humanidades y en las artes se ve claro lo que significa y por qué es importante que somos seres humanos. A mí esa cosa, mira, bueno, en el discurso hubiera sido un discurso presencial, me levanto a aplaudir, porque nuestros prejuicios son de que, claro, como es un instituto tecnológico de rango mundial, pues ahí posiblemente, ya te dije, física, matemáticas, tecnología, digitalización, pero ella está diciendo, es que en las humanidades y en las artes, durante eh, durante mi estada en la presidencia del MIT, quiero que ahí encontremos por qué es importante, qué significa que seamos seres humanos. Y eso me parece a mí maravilloso. Eh, eh, Simplemente, bueno, no simplemente, esa intervención de ella, ¿sabes qué me da a entender? Que ella tiene lo que nosotros en la vida pública y en la política
llamamos mentalidad de estadista, porque uno puede ser presidente del MIT y tener mentalidad de tecnólogo, o puede tener eh, una mentalidad académica por el progreso de las ciencias, pero ella me parece que tiene mentalidad de estadista y eso me gusta mucho. Me gusta mucho, se me ocurre decirlo en este momento, en un país donde hay grandes dificultades para encontrar candidatos a la presidencia. Claro, Van a poner a Biden a intentar reelegirse, posiblemente contra Trump, y esa repetición de esa elección de hace 4 años, a mí me parece que es un signo de debilitamiento humano de un país. eh, Los países deberían renovarse en las elecciones, ¿verdad? No puede ser que tengamos, no sé, los mismos actores cada 4 años, ¿verdad? Y mucho menos los Estados Unidos, un país que tiene un liderazgo y que eh, eh, prácticamente permea, lidera la mitad del mundo, ¿verdad? Entonces me encanta verla a ella en esas y qué lindo sería verla en más cosas. sí, yo quiero ofrecer una hipótesis corolaria para la famosa frase de Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. A mí me parece que la corrupción del poder también es a nivel espiritual, no solamente es a nivel Es a nivel espiritual. institucional, Ujú, económico, ¿verdad? claro, Es una corrupción espiritual. Y me parece que la falta de candidatos, la falta de personas candidatas a puestos de elección popular, la falta de nuevas figuras en Estados Unidos, en Costa Rica y en muchos otros países donde todavía la democracia tiene algún grado de robustez, mm, es una muestra de corrupción espiritual. Y creo que tiene que ver también con el hecho de que quienes ya probaron las mieles del poder eh, tienen una única cosa en común, todas ellas, y es que quieren más poder, ya sea eh, eh, más poder en otros ámbitos, ¿verdad? Si ya se tiene poder político, pues entonces procurar poder económico, y si ya se tiene poder económico, procurar poder político, pero también perpetuarse en el tiempo, ¿verdad? Si ya tengo poder por 4 años, ¿por qué no aspirar a tener poder por 8 o por más? Y ahí es donde siento que está una de las grandes virtudes de la democracia como institución que desarrollamos colectivamente como humanidad hace menos de 250 años, es precisamente la obligatoriedad suprema de ceder ese poder cuando las reglas así lo determinan, ¿verdad? Y las reglas además lo determinan de previo. Una persona que está en un ciclo de político electoral de 6 años, pues sabe cuándo empieza y sabe cuándo termina. Mm, y eso creo que no en todos los casos se respeta, pero donde todavía hay robustez democrática y Estado de Derecho, esa periodicidad, si se respeta, creo que garantiza la democracia, le da otros 4 años a ese experimento. Es un experimento, no es nada más que eso. Es un experimento que en el caso costarricense tiene 75 años de estarse eh, practicando de manera consecutiva con unos logros, pues
indiscutiblemente exitosos. Y si quisiéramos lograr mantener el experimento por otros 75 años, pues hay algunas cosas que debemos garantizar. La primera de ellas es la periodicidad en la alternabilidad del poder. Pero me desvío solo porque te metiste a política al final de tu comentario. Yo sentí en el discurso de la doctora Kornbluth un, una mentalidad holística, ¿verdad? Sentí que ella hablaba desde el espíritu, hablaba con una mezcla de inteligencia y energía femenina y masculina, hablaba desde la ciencia, hablaba desde la matemática, hablaba desde las artes, hablaba desde la política, hablaba desde las finanzas, holística la mentalidad de ella. Me resultó realmente positivo su mensaje. Me gustaría buscarlo, estoy seguro que uno lo puede encontrar el discurso, ¿verdad? Grabado. Grabado. Sí, eso Ujú, me ujú. gustaría verlo. Cuando hablas de, yo nunca había hecho la conexión, bueno, es que siento que sé poco sobre el bien común. Eh, pero cuando hablas de la conexión entre la Academia del Bien Común, siento como si descubriera algo, ¿verdad? Yo digo, mira, claramente la Academia eh, tiene por propósito último mejorar la convivencia pacífica, ¿verdad? Mejorar el bien común. Y nunca lo había visto así. Eh, sí recuerdo perfectamente bien, porque lo he escuchado quizás 40 años de mi vida de parte tuya, que a la universidad uno no va a, a ganarse un empleo, ¿verdad? Uno a la universidad lo que va es a desarrollarse intelectual y espiritualmente, socialmente, creo también, ¿verdad? Y hoy en día todavía permea la idea de que hay que ir a la universidad a estudiar algo que nos dé una herramienta de trabajo con la cual ganarnos la vida. Y lo cierto del caso es que eh, una cosa es ser profesional y otra cosa es tener un oficio. Mm, En algunos casos se correlacionan, un médico, un odontólogo, ¿verdad? Lo más probable es que se ganen la vida, al menos por algunos años después de graduados, trabajando las técnicas que desarrollaron, para las cuales están certificados, pero ese no necesariamente es el caso para muchas otras profesiones, ni siquiera para estas que acabo de mencionar. Lo otro es que cuando hablas del objetivo de la academia, que es la creación de nuevo conocimiento, inmediatamente lo que me surge es el contraste entre ese objetivo de creación de nuevo conocimiento y el objetivo de la maquinaria de desinformación que hoy le llamamos, bueno, no sé, noticias falsas o como sea que le llamemos. Es lo contrario, ¿verdad? Es el engaño, es la confusión, es la polarización, es de alguna manera gestar unas condiciones colectivas que beneficien política o económicamente a algún grupo de interés en particular que aspire o o que ya ostente poder político. Al menos así es como se va entendiendo la desinformación a estas alturas. Había otra época, hace 500 años, dice Harari, hace 500 años también había desinformación. Uno iba caminando por la montaña y lo paraba una persona a caballo con un traje que parecía de los guardas del rey, y el guarda le decía, hay un nuevo impuesto de la corona y tiene que pagarme la mitad de lo que trae. Y entonces la persona que no tenía mejor información, pues tenía que tomar la decisión entre acatar lo que le estaba diciendo la persona a caballo o probablemente arriesgar la vida en un combate a espada en condiciones de desigualdad. Entonces, pues pagaba. El objetivo de la desinformación en aquella época probablemente era la ganancia corta, individual, materialista de esa persona a caballo.
Y la víctima de la desinformación no tenía ninguna herramienta para verificar si aquella información era o no era veraz. Hoy en día también hay desinformación. Yo pienso que de toda la información que tenemos hoy en día acceso y que se comparte y que se produce todos los días, la desinformación debe ser una fracción tan pequeñita que es prácticamente insignificante. Y diría que es eh, descartable por completo si contáramos con las herramientas y las actitudes necesarias y suficientes para verificar si esa información es o no es veraz. Pero bueno, hay algunos experimentos que se han hecho en medios de prensa aquí en Costa Rica, por ejemplo, todas estas columnas o apartados en los medios de prensa que verifican si algunas afirmaciones que hacen, sobre todo los actores políticos, son veraces o no, y en la mayoría de los casos no lo son. Por lo general, la gente cuando sospecha si algo es o no es verdadero, sospecha porque intuitivamente siente que no lo es, y en efecto se verifica que no lo es, o por lo menos esas herramientas lo que nos dicen es cuáles de los cuestionamientos no son veraces. Siento que después hablas de arte y creo que el arte lo que tiene es que cultiva muchísimo la imaginación y la imaginación, ¿a dónde reside la imaginación? ¿La imaginación es intelectual solamente? Yo creo que no, yo creo que la imaginación también es emocional y la imaginación también es espiritual y la imaginación también es energética. Entonces, la imaginación es una herramienta para preguntarnos no si algo es verdad, sino preguntarnos cómo algo es verdad. ¿Cómo es esto verdad? Y que imaginemos cómo eso puede ser verdad. Yo creo que nuestro cuerpo mismo nos dice intuitivamente en algún lugar que algo no me suena. Ujú. Y poder cultivar esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de percibir por alguna onda o por alguna frecuencia como que aquí hay algo que no anda bien, es un superpoder y es una herramienta que tenemos a nuestra disposición para decir, ¿será esto verdad? Pero más importante para decir, ¿cómo es esto verdad? Y lo último que quiero agregar respecto a las artes en general es que son sustrato indispensable para la innovación, que es crear valor que hoy no existe, ¿verdad? Es crear valor eh, futuro, valor, bueno, monetizable, si lo queremos ver en esos términos, pero valor para el bien común, valor para nosotros mismos, valor para la vida en el planeta. Y me parece que los esfuerzos de innovación que se hacen en diferentes industrias, organizaciones, empresas, garajes, incluso en el escritorio silencioso y de luz tenue de una persona que escribe un texto, una novela, que es absolutamente un esfuerzo innovador. Eh, Creo que eso es algo que responde no a una profesión ni a un oficio, sino a, a una configuración genética que se manifiesta a través del espíritu humano que nos hace engancharnos a la realidad con una actitud curiosa de tratar de imaginarnos cómo podría ser diferente. Y en ese afán de tratar de imaginarnos cómo podría ser diferente, se nos ocurren cosas nuevas. La diferencia es que tú y yo en este diálogo estamos innovando porque nadie nunca ha dicho todo lo que estamos diciendo juntos en este rato que conversamos. Estamos haciendo un esfuerzo innovador. Disruptivo, no sé. Tal vez sea disruptivo en algunos casos, tal vez sea disruptivo para algunas personas en algunas circunstancias. La diferencia es que en la, en la innovación académica, la creación de ese nuevo valor responde en su totalidad al método científico. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando se crea nuevo valor a través de la academia, llegamos a una nueva verdad que es temporal y sujeta a que por el mismo método sea superada.
ese grado de humildad que tiene la academia, yo siento que es una obra maestra virtuosa de la civilización también. La humanidad ha logrado crear algunos elementos que definitivamente, si nos apegamos a ellos, nos enriquecen. El enriquecimiento es neto y es colectivo y es sostenible y es creciente en el futuro si nos apegamos, por ejemplo, al método científico para lo que tiene que ver con creación de nuevo conocimiento desde la academia. Y creo que también nos enriquece si nos apegamos a algunos principios democráticos en lo que a gobernanza se refiere. Y obviamente en ambos casos eh, manifiesto abiertamente que tengo un sesgo que favorece a ambos. Muy, muy rico eso que estás diciendo. Me sonaba ahí unas campanitas, ¿verdad? Me sonaban unas campanitas. Cuando hablabas de desinformación y hablabas de cómo Harari dice que hace 500 años también había desinformación, yo recuerdo mis primeros contactos con la desinformación eh, en, en las primera campaña política de la que tengo memoria. Y es que creo que siempre ha habido entre los políticos, vamos a ver, en la actividad política, o más bien en la actividad electoral, nunca ha habido un escrupuloso respeto por la verdad. La finalidad era lograr convencer a grupos de gente para que votaran por lo que estabas afirmando, aunque lo que estabas afirmando no fuera verdad. Entonces, en aquellos tiempos, eh, el candidato con el que no iba tu familia hacía una manifestación pública, lo llamábamos una manifestación, la gente iba y se reunía en una plaza y tal y cual, y entonces publicaban fotografías en el periódico afín. Y a veces estas fotografías estaban añadidas, te publicaban los grupos varias veces y entonces veías una multitud eh, dos, tres veces más grande que la que había ido. Y entonces teníamos un recurso crítico que era decir, el papel aguanta lo que le pongan. El papel aguanta lo que le pongan en promesas, en listas de adhesiones. Todos estos médicos están con el candidato. Y tú decías, "Bueno, hay que esperar a ver cuáles médicos empiezan a decir, no, yo no firmé. Y ocurría, ¿verdad? En las listas de adhesiones que llamábamos. Y en las fotografías de plaza pública ocurría también. Y uno, habíamos aprendido a decir, chiquillos, el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Eh, es bien llamativo lo que mencionas en el sentido de que el método crítico que priva en las buenas casas de enseñanza superior, el método científico, lo que produce es eso, específicamente que estabas diciendo, produce afirmaciones experimentalmente probadas y provisionales. Estamos abiertos a que cualquiera venga y diga, mire, eso que usted afirma no es cierto y se lo voy a demostrar. Y entonces, la ética del científico consiste en que cada cosa que afirma tiene que decir cuál es el camino experimental por el cual llegó a esa afirmación, para que otros intenten reproducir ese camino y digan, qué raro, seguir los pasos que usted dice y no llegué a lo mismo, ¿verdad? Eso me parece a mí que es una maravilla de la contribución de las ciencias al bien común, porque yo creo, yo tengo una visión muy amplia del bien común. A mí me parece, por ejemplo, que
la mentira es un socavamiento al bien común, no porque sea mala, no porque haga incurrir a algunas personas en errores. No, la mentira es contraria al bien común, porque si la mentira fuera admitida dentro de nuestra convivencia, estaríamos creando una perpetua desconfianza. Sí, eso es lo que dice fulano, pero quién sabe si será verdad. Hoy en día tenemos formas de verificar si lo que dice fulano es verdad y eso desde luego yo lo veo desde el punto de vista económico. Nos evita una gran cantidad de trabajo. Imagínate que tuviéramos que dudar de todo lo que se nos dice, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el método científico, con su apego a la verdad, etcétera, creo que es una contribución al bien común. Y oyéndote señalar los rasgos positivos del método científico y oyéndote hablar de que el sueño, la imaginación, es visualizar cosas que no existen hoy. Yo como Martin Luther King tengo un sueño. ¿Por qué no vamos a desarrollar como humanidad un método semejante al método científico, pero que fuera el método político? ¿Por qué en política sí priva la desconfianza? ¿Y por qué en política hay gente muy seria que viene y dice cosas que no son verdad? Y nada le pasa, nada le pasa. A un científico que venga y diga cosas que no son verdad, pues hasta ahí llega su carrera científica. Hemos leído, ¿verdad?, de grandes ficciones científicas contemporáneas de hace menos de 5 años, y es gente que ha salido de la comunidad científica porque mintieron, falsearon experimentos o falsearon datos, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo tengo un sueño. Tenemos un día como humanidad que producir una metodología que sea la metodología aceptada, rigurosa, funcional, saludable de participar en política, de participar diciendo cosas, de participar prometiendo cosas y también de participar haciendo cosas. ¿Verdad? Los que nos están escuchando, seguro que nos oyeron hablar de este libro, Acción Humana Eficaz. Es un esfuerzo para señalar formas de accionar para los que ocupan funciones ejecutivas de alto nivel. Y yo estoy seguro de que el ministro, el presidente de junta directiva, que siga los principios que hay aquí sobre acción humana eficaz, no solo va a ser eficaz, sino que va a ser moralmente aplaudible. Bueno, esto es sobre la parte de cómo el político, una vez que tiene que ejecutar cosas, ha de ejecutarlas. Desconozco cómo el político que quiere encaramarse en una determinada posición tiene que proceder para encaramarse en esa posición sin dañar el bien común. Fíjate que si tú haces una campaña y la ganas de cualquier manera, recurriendo a falsedades, recurriendo a promesas que no pensabas cumplir, recurriendo a ofertas que no se pueden materializar, le estás haciendo un daño a la confianza pública, a la fe pública, le estás haciendo un daño al bien común. Entonces, bueno, dejo el sueño planteado de cómo depurando la metodología sobre cómo encaramarse en un puesto público y apegándola
al rigor de lo científico, le haríamos un gran servicio al bien común. Y el otro punto que tú mencionabas que me parece muy importante y que creo que la doctora Kornbluth lo plantea, y a mí me dejó boquiabierto, porque estoy leyendo a la presidenta del MIT y entonces viene y propone que hay que cultivar la práctica y uno, si ella lo fuera diciendo con pausas, voy a decir la práctica que recomiendo cultivar. Y entonces uno, quién sabe, pensaría, no sé, en matemáticas de alto vuelo, pensaría en grupos de trabajo súper efectivos, etcétera. Pero viene y dice, la práctica que recomiendo cultivar es la curiosidad. La curiosidad. Todos los padres sabemos que a los niños hay que fomentarles la curiosidad y aquí viene la presidenta del MIT a decir que a los académicos, a los investigadores, a los estudiantes, a los doctorandos, hay que cultivarles la curiosidad. Y a mí me parece que eso es de aplaudirlo. Me parece que es un llamado a que nos pongamos a pensar en cuáles son las características y las posibilidades de la curiosidad. Y estoy seguro de que si uno le pregunta a la señora, y qué es curiosidad? Dice, mire, curiosidad es que usted deseche todas las respuestas y que admita todas las preguntas, porque las respuestas son el final de la curiosidad. La curiosidad es un signo de interrogación y la respuesta es un punto final. ¿Cómo será que los planetas se mueven y no se caen hacia el Sol? Esa es la pregunta. Y cuando alguien viene y te dice, es por las fuerzas gravitacionales que están descubiertas desde Newton, hasta ahí llegó la pregunta. Ella lo que está diciendo es, sigamos haciendo preguntas, preguntémonos. Y si fuera falso lo que dice Newton, y si lo que dice Newton fuera superable, y si en el transcurso del tiempo hubiera una transformación del universo de manera que las leyes de Newton quedaran inexactas para los ámbitos en que ahora son exactas todavía, porque no son exactas para todo el universo, ¿verdad? Eso es curiosidad. Y yo pienso que cuando ella plantea eso y plantea que en el MIT hay que fortalecer un ambiente que propicie la curiosidad, yo digo, pues esta señora no solo está inspirando, está inspirada, porque está hablando de algo muy elemental, está hablando de algo que se puede convertir en prácticas habituales. Dice, mire, imagínate que uno fuera profesor y dice, vea, los primeros 10 minutos de cada lección que yo voy a dar, los voy a dedicar a escuchar preguntas de ustedes, pero desde luego no me vengan a preguntar qué es un átomo, ¿verdad? No me vengan a preguntar qué es la radiación. Traigan preguntas inquietantes. Eso, desde luego, es muy valioso. Yo recuerdo que una vez cuando era profesor, a mí no me gustaba hacer exámenes. Posiblemente no era muy creativo para preguntar. Y un día se me ocurrió, porque sí tenía bastante espacio para innovar en mi escuela. Estaban convocados a un examen y dije, bueno, el examen va a consistir hoy en que cada uno de ustedes formule 5 preguntas inquietantes. Y fue muy lindo. Después no sabía cómo calificarlo, ¿verdad? Porque había muchas repeticiones. Digo, a lo mejor copiaron. No copiaron. El estudiante que se plantea preguntas ya está haciendo una tarea mucho más allá que simplemente ir a decir las cosas. Y la señora parece que está abriendo
ese espacio para que en el MIT se pudiera uno tropezar ahí por los corredores y parar a un desconocido y decirle, mire, hay una pregunta que me está inquietando y se la dejo y me voy. Algo hace la pregunta en esa persona. Una vez te escuché decir que en alguna clase, o yo no sé si era habitual en ti, que eh, le pedías a los alumnos a la hora de la prueba o del examen que se autoevaluaran y se pusieran Así, nota a ellos mismos. sí, sí, sí. Y, y pues a mí me pareció aquello tan genial, ¿verdad? Si a mí me hubieran dado la oportunidad de autoasignarme mi nota en mi carrera, seguramente hubiera sacado la misma nota, Ah, muy bien. pero sí, de ahí sí, nunca fui un estudiante de 10, Ujú. ni me hubiera autoasignado un 10. Y en una ocasión que tuve la oportunidad de dar unas clases universitarias en una maestría, tuve 3 grupos y en los 3 apliqué ese sistema de evaluación y nadie se autoasignó un 10. Pero Mm, más importante, la pregunta no era simplemente califíquese a sí mismo, dése una nota, sino era eh, eh, identifique en cuáles áreas podría mejorar si volviera a hacer la misma prueba o el mismo trabajo, y en función a esos aprendizajes o a esas cosas que haría diferente, asígnese una nota. Entonces había gente muy autocrítica que ponía una lista bastante nutrida de cosas que haría diferentes si pudiera volverlo a intentar, ¿verdad? Y creo que puestos a intentar, la gente naturalmente haría un mayor esfuerzo, entre otras razones, a cambio de una mejor nota. ujú, Pero eso siento que es muy poderoso, que la evaluación misma sea un ejercicio de aprendizaje. Mm, Hoy estoy de buenas con la academia, pero a veces no ando tan de buenas con la academia. ah, bueno, Yo creo que la academia mejoraría muchísimo si empoderara al aprendiente a, a determinar por sí misma qué cosas haría diferente, ¿verdad? Y claro, cómo claro. mejoraría. Ujú. Sí. Eh, Hablando de método científico, bueno, yo no sé cuándo aprende uno el método científico. Yo siento que lo aprendí por ahí el 6.º grado. Esa es la sensación que tengo, que en una clase que tenía de ciencias en la escuela, con una profesora que seguramente ella debe haber tenido como 21 años en aquella época, y era mi maestra de ciencias. Y además era una maestra de ciencias muy, ay, yo sentía que era como de otro planeta. Ella era estadounidense, eh, no hablaba, no hablaba otro idioma. Yo me imagino que la experiencia que estaba teniendo de darnos clases a nosotros aquí en Costa Rica era su primera experiencia fuera de su país, fuera de su cultura. Estoy tratando como de poder contar la historia de ella que me imagino en este momento que tenía. Era una muchachita joven. Si la recuerdo hoy, con la edad que tengo, era jovencísima y era maestra de un grupo de chicos de 11 y 12 años, y ella era esmeradísima explicando el método científico y la hipótesis y la prueba y error y, y tratando de basar esas pruebas y esos errores en datos, en evidencias, en mediciones. Brillante su forma de presentar el método científico. Y estaba pensando en el método de pensamiento de diseño, el famoso design thinking, que de quien lo aprendí es de Roger Martin, que tiene un libro que se llama El diseño de los negocios. Y entonces él ahí explica este método de pensamiento de diseño aplicado a la innovación, digamos, Ujú. a la innovación empresarial, por decirlo de alguna manera. Vamos a decirlo de una manera un poquito más específica, a la innovación no académica, porque no es estrictamente la aplicación del método científico, pero me acabo de dar cuenta que se parece mucho, ¿verdad? Parte de un misterio. Esa es la Ujú, hipótesis. sí. Atraviesa por lo que denomina una heurística, que es como Ujú, un resultado parcial tentativo que suele suceder con bastante frecuencia si operamos ese misterio de la misma manera.
y luego llega o pretende llegar a un algoritmo, que una, es una condición lógica donde si hacemos A, sucede B. Y eso se sostiene hasta tanto no sea superado por otro algoritmo que siga el mismo método o no, no importa, ¿verdad? Eso no lo certifica nadie. Si yo invento un aparato tecnológico, pues no va a ser superado por una metodología científica, va a ser superado por alguien que se Ah, inventó algo mejor, ¿verdad? ujú, ujú, Eso respecto al método científico y al método de pensamiento de diseño, que me acabo de dar cuenta de cuánto se parecen. Lo otro es respecto a lo que mencionabas del método político. Qué propuesta tan interesante, provocadora. Me despierta la curiosidad. Me hace pensar varias cosas. Primero que todo, el, el valor de cambio, la moneda de cambio más valiosa que ha creado la humanidad es la confianza. ujú, ujú, De ujú, hecho, la moneda, moneda económica, bancaria, financiera, que nos rige hoy en día y que nos rige desde hace algunos cientos de años, eh, nos rige por la confianza que le depositamos, ujú, ujú, ¿verdad? En el momento, o cada vez que la confianza en esa moneda oscila para arriba o para abajo, cambia su valor sí, y se deprecia o se ujú, aprecia. ujú, Mm, pienso también en el método político en términos de lo que la antigua Grecia hubiera denominado como política, ¿verdad? Que es la capacidad de persuadir a otras personas a través de nuestras ideas. Eh, ¿qué, qué capacidad de construir instituciones a partir de la imaginación de lo que aquellos pensadores que nosotros denominamos filósofos, pero ellos no sabían que eran filósofos porque no existían, el ¿verdad? colegio de filosofía. No existía una escuela de filosofía, exactamente. Existían escuelas de pensamiento o qué sé yo. Pero, ellos no se veían a sí mismos filósofos, pero qué capacidad de imaginación para crear instituciones que resolvían dificultades que tenía la humanidad para la coexistencia, voy a Ujú, agregar, pacífica, ujú, porque en la antigua Grecia, aquí tengo un libro que ilustra muy bien esto que voy a decir, ¿verdad? Las vidas de los ujú, estoicos. Este ujú, es el forro del libro, se lo quité para que no se me arrugue. ujú, Las vidas de los estoicos. Había veces en que la persuasión era a través de una puñalada, una daga en el ujú, costado para matar a una persona porque no comulgaba con mis ideas. Entonces yo me deshacía de mis enemigos ultimándolos, quitándoles ujú, la vida. ujú, Y eso me dejaba a mí no en condición de sospechoso de un crimen, me dejaba a mí en condición de poder. ujú, Entonces yo me convertía en el nuevo emperador o rey o líder o lo que fuera, manda más, si eliminaba a mis oponentes. Hoy en día, en 2500 años, hemos evolucionado al punto tal de que si se me ocurriera eliminar a mis oponentes, eh, cegándoles la vida, pues obviamente yo pasaría a ser sospechoso de un crimen y por medio del método científico y de la demostración de pruebas y evidencias e indicios, podrían, podrían suspender mi libertad por un periodo bastante prolongado y en algunas jurisdicciones podrían quitarme mi vida a cambio de la vida que yo quité. Em, pero hemos evolucionado. Y hemos evolucionado al punto de que unas ideas que los griegos empezaban a explorar de diálogo, de democracia, de debate, de retórica, de persuasión de unos a otros a través de nuestras ideas, nos han llevado a llegar al punto donde las personas que son verdaderamente demócratas su formación es demócrata, son demócratas de principios, son demócratas de valores, son demócratas
de método, son demócratas de práctica. Creen y actúan sobre la creencia de que si no existe oposición, debemos crearla, porque esta es mi interpretación. eh, la tracción, para que nosotros podamos movernos hacia adelante, la tracción desde el punto de vista mecánico, requiere que haya fricción. Y entonces en política la existencia de la oposición genera una fricción que eventualmente nos permite la tracción. No quiere decir que sea el método más rápido, ni quiere decir que sea el método que más concentre poder, simplemente quiere decir que es el método más igualitario, equitativo y respetuoso de las minorías Ujú. para poder avanzar como colectividad y quizás también para poder enriquecer el bien común. Esto lo digo sin pensarlo mucho, pero me da la impresión de que también ese es el mejor camino que hemos encontrado, la democracia, para enriquecer el bien común. Y entonces pienso, obviamente, en otros, otros sesgos de gobernanza no tan democrática, ¿verdad? Los sesgos autocráticos donde se busca la concentración del poder y se busca eh, eh, posicionarse como la persona fuerte, eliminando a la oposición y neutralizando o eliminando a los débiles, ¿verdad? Obviamente, en la historia reciente de la humanidad, en los últimos 100 años, hemos visto suficientes intentos de eliminación de los débiles y de empoderamiento de los fuertes en materia política, militar, social, como para llegar a la conclusión de que esa noción de darwinismo social, ¿verdad? De que los fuertes son los que sobreviven y los débiles que se jodan, no nos hace más ricos, no nos hace más prósperos, no nos beneficia, no enriquece el bien común, no nos hace avanzar ni evolucionar como civilización ni como especie de ninguna manera. Recuerdo recuerdo un detalle muy particular de Barack Obama cuando fue presidente de Estados Unidos entre los años 2009 y 2016. Él eh, fue candidato presidencial muy joven, tenía 46 años cuando fue candidato presidencial, inaugurado presidente a los 47, en un contexto económico de los más complicados en muchas décadas, en medio de una crisis financiera global eh, cosechada en su propio terruño por instituciones financieras que desarrollaron métodos insostenibles de creación de riqueza monetaria. Eh, y durante la campaña política y durante sus 8 años de gobierno, jamás le escuché, que puede ser que lo haya dicho, pero que yo no se lo haya escuchado, jamás le escuché a Barack Obama culpar a quienes ocuparon el cargo presidencial antes que él. Nunca. Era una persona que asumía la responsabilidad. Fue la primera vez que yo escuché la expresión, que creo que no es de él, pero fue la primera vez que la escuché. The buck stops here, ¿verdad? Aquí para este cuento. Paren de buscar responsables, yo soy el responsable. Y además, no voy a dedicar ni un minuto a ver para atrás. Voy a invertir ese minuto en ver para adelante y en ver cómo resolvemos el futuro. Cuando Barack Obama se sometió a reelección en el año 2012, la economía todavía no se había recuperado 4 años después. Ujú. Todavía había un desempleo Ujú. altísimo Ujú. y la política monetaria estaba todavía muy enredada. Había mucha desconfianza en la escena política, pero las encuestas consistentemente revelaban que la gente confiaba en lo que decía Barack Obama. Era la antítesis, su discurso era la antítesis de la desinformación, Ujú. ¿verdad?
Eh, no quiere decir que su sesgo ideológico no fuera notorio, era muy notorio, pero él hacía el mayor esfuerzo por enriquecer el bien común, informando de manera veraz y fehaciente, a, bueno, a su pueblo, porque no era solo a sus votantes o a sus seguidores, era a toda la nación estadounidense. Y bueno, me parece que Barack Obama es un proponente en materia de gestión política y gobernanza de lo que Simon Sinek denomina el juego infinito. Ujú. Yo siento que la gestión de Barack Obama siempre aspiró a jugar el juego infinito, no el jueguito corto de la política, del ciclo electoral de cada 2 años, ni el jueguito corto de si voy a ser reelecto para otros 4 años, sino el juego infinito de cómo será el país en el que nacerán y crecerán sus nietos, ¿verdad? Y bueno, eso lo quería mencionar como otro elemento que yo le agregaría a tu sugerencia de que pensemos activamente en un método político, ¿verdad? El juego infinito. Y con esto me doy por satisfecho, aunque siento que podríamos seguir conversando hoy. Sí, muy bien. Yo también no quisiera agregar nada más que subrayar cuánto del contenido del discurso de la doctora Kornbluth eh, tiene unas facetas promisorias. A mí me gustaría darle seguimiento a su función en el cargo, ¿verdad? Por, principalmente porque tengo una gran necesidad en mi radar de detectar talentos de estadistas. Y ella me parece que tiene talento de estadista. Me gustaría mucho que lograra producir los frutos que los estadistas producen. Buenísimo, excelente. Gracias por esta conversación tan rica y gracias por tu inspiración, porque claro que estamos hablando del discurso inspirador de la doctora Kornbluth, pero quien nos pone en contacto con ella y con su discurso eres tú. Así que muchas gracias por ese enriquecimiento al bien común. Muy bien, muy bien. Ok, nos vemos pronto. Ok, Chao. que estés muy bien.